Yo quiero hablar una palabra esta mañana muy especial. Quiero que abra su corazón, abra sus oídos y que usted sea una tierra buena para esta semilla. Amén. Hace 30 años que le entregué mi corazón a Cristo y llegué a la iglesia Emmanuel, y de pronto descubrí que el primer domingo de cada mes había un servicio especial. Se llamaba Servicio de Santa Cena. Servicio de Santa Cena. No entendía mucho, ¿no? Y lo primero que hice fue compararlo con la Eucaristía católica, cuando uno comulgaba en la iglesia católica. Pero poco a poco fui aprendiendo a amar ese servicio de Santa Cena, porque siempre era un servicio especial. Era un servicio muy especial. Los diáconos de la iglesia, de nuestra iglesia, enseñaban a uno, al nuevo, a tener respeto por ese servicio, a tener mucha reverencia y respeto. Recuerdo que yo usaba flu de lunes a viernes por mi trabajo, y normalmente los domingos me gustaba andar casual, en zapato de goma, pantalón blue jean. Y fui a una Santa Cena así, y un diácono me llamó la atención fuertemente. Me llamó fuertemente la atención porque me decía que para la Santa Cena uno debía ir con su flu. Y él me decía, yo entiendo que hay gente que no tiene, pero usted tiene flu porque usted trabaja en el banco. Y yo dije, bueno, más nunca volverá a pasar. Y desde ahí siempre me puse mi flu para respetar eso. Lo que pasa es que de un tiempo para acá dejé de usar los flu. Pero había ese respeto hasta para la ropa. La gente tenía la mejor ropa para la Santa Cena. Mi pastor siempre decía algo. Él decía que él tenía una fe tremenda en que en la Santa Cena siempre había milagros. Y yo presencié en la iglesia, en muchos servicios de Santa Cena, que la gente recibía milagros tremendos. En una ocasión la apóstol Belki estaba bastante complicada con una tos que tenía y no se le curaba. Y habíamos ido a neumonólogo. Y recuerdo que en esa Santa Cena ella tuvo fe, y en esa Santa Cena quedó totalmente sana. Ocurrió un poderoso milagro en su vida. Porque siempre entonces íbamos con la expectativa de que en la Santa Cena siempre hay milagros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el asunto es que lo de la Santa Cena ha generado controversia en el mundo porque ha habido mucha mala interpretación acerca de la Santa Cena. Y en muchas partes se toma simplemente de manera ritualista, como si fuera un simple ritual, un acto simbólico, y no se le da el valor que tiene la Santa Cena. Desde hace muchos años, yo sé que hay un poder glorioso en este servicio. Mi apóstol Ignacio siempre me dice que él siempre está pendiente de nuestro servicio de Santa Cena, porque creo que en la Federación Emmanuel yo jamás en mi vida he dejado de hacer ni un solo servicio de Santa Cena, jamás. Denle un aplauso al Señor por eso, aleluya. Nunca, porque creo en ese servicio, hay respeto, hay reverencia, pero en los últimos años, tengo unos 2, 3 años estudiando con un apóstol, un hombre de Dios de Singapur. Estoy sentado a sus pies, soy un discípulo, me confieso discípulo de Joseph Spring, un hombre que ha bendecido mi vida en estos 2 últimos años. Todos los días escucho 2 o 3 o 4 mensajes de él. Estoy creciendo con sus libros, con su revelación. Es un hombre que pastorea una iglesia gigantesca en Singapur de más de 33,000 personas y que tiene una revelación poderosa acerca del tema de la gracia de Dios. Y estoy estudiando con este hombre sus libros, sus trabajos. Algún día lo conoceré, o en Singapur o en algún lado lo tengo que conocer, porque soy su discípulo, como fui discípulo del pastor Cho y como fui discípulo del pastor Castellano y de Benny Hinn y de Catherine Kuhlman. Hay muchos hombres de esos que han sido mis mentores y ellos no lo saben. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Algunos sí lo saben, pero otros no.
En este caso, Joseph Prince es un mentor para mí, lo honro desde aquí, lo admiro profundamente. Tiene 62 años de edad y quiero confesarle que hace tiempo, cuando yo me topaba con las publicaciones de él, siempre las pasaba porque yo decía, ¿y quién es este carajito? Pues, ¿quién es este carajito? Porque yo lo tenía como un muchachito. Y cuando yo me entero que ese muchacho tiene 62 años de edad, lo amplió las cosas así para ver, ¿y qué le pasó a este hombre? ¿Qué descubrió este hombre que yo no sé? Y realmente es una persona que cree profundamente en la gracia, en la bendición de Abraham, y parte de la bendición de Abraham es el rejuvenecimiento permanente. Él y su esposa, que pasan de 60 años, se ven como muchachitos de 30 años, de verdad, se lo digo de corazón. Y es una persona delgada y extremadamente sana, saludable. Parece que fuera un muchachito. Y básicamente, hermano, resulta que yo estudiando con él y sentado a sus pies he descubierto que todo esto es esa juventud que él tiene y de la que él presume, incluso porque es un hombre bien parecido, un muchacho bien parecido, y él presume de esa juventud y él dice que todo eso se lo debe a él, a la enseñanza de la gracia y básicamente al poder que hay en la Santa Cena. Dele un aplauso grande al Señor, aleluya. Yo quiero hablar hoy, esta semana estaba tan inspirado estudiando un material de él en audio acerca de la Santa Cena y empecé yo como una viejita, ay Señor, ¿cómo quisiera que este libro me llegue? Pero a Venezuela no están llegando esos libros. Ay Padre, ¿cómo quisiera que ese libro? Y me puse yo, Señor, quiero que ese libro me llegue, pero a Venezuela no están llegando estos libros. Pero entonces resulta que mi amigo el pastor Carlos Marval me está haciendo una gestión para comprar un micrófono que viene esta semana. Ya lo compró y unas pilas y cuando él me dice, apóstol, ya mañana te mando el micrófono, te llega pronto, vamos a mandarlo mañana. Y le dije, Marval, perdona que te pido un favor, ¿no será que tú me puedes comprar este libro allá en Panamá? Búscalo a ver. Y como unos minutos después me mandó la foto y me dice, pastor, ya te lo tengo y va en la caja. Dele un aplauso al Señor, aleluya, ya te lo tengo. Y yo me quebranté, yo dije, oye, vale la pena quejarse con Dios, ponérsele allí a Dios, porque no estaba previsto tener ese libro tan pronto y esta semana me llega a Dios mediante este libro que es básicamente de Joseph Prince sobre la Santa Cena. Y me acordé de la palabra que dice, Dios bendice al varón de deseo. Ese era mi deseo y Dios me lo va a cumplir. Esta semana me llega ese libro que no lo tiene nadie en Venezuela, solo Keiso Carrillo, gloria a Dios, aleluya. Dele un aplauso al Señor. Así que le pido que hoy abra su corazón, haga silencio, sea paciente con este tema de hoy, emociónese como yo lo estoy y recíbalo en el mismo espíritu, porque estoy seguro que esto va a desatar una ola de milagros, de señales, de prodigios, de maravillas. El que lo cree, yo quiero que diga amén, aleluya. Y el tema se llama Desatando el poder de la Santa Cena. Desatando el poder de la Santa Cena. Padre, úngeme en esta hora, unge tu palabra y habla a los corazones, Señor. Los encomiendo a ti, mi Dios, y a la palabra de tu gracia que tiene poder para sobreedificarles y para darles herencia con los santificados. Que esta palabra sea poderosa semilla, Señor. Y que cada corazón sea una buena tierra. Y que la buena semilla eche raíz profunda en los corazones y produzca muchos frutos para vida eterna y para una vida más excelente y gloriosa en esta tierra. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Que la palabra corra, crezca y prevalezca. Y que la palabra corra y sea glorificada. Y a ti vamos a dar la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Aleluya. Dele ese aplauso grande al Señor. Aleluya. Todos los que venimos a Cristo podemos, óigame, pedirle a Dios una vida buena, una vida larga y una vida saludable. ¿Cuántos dicen amén? Es una bendición de Dios pedirle a Dios, Señor, quiero vivir larga vida. Ahora mismo acabamos de presentar niños al Señor. Dice la palabra de Dios, el primer mandamiento de Dios asociado a una promesa, que tiene una promesa, es honra a tu padre y a tu madre para que te vaya
bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Así que usted puede pedir a partir de hoy, pedirle a Dios una larga vida, pero además de larga, una vida buena, una vida saludable, una vida fructífera. Dígame amén, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Es posible que tú estés pasando por alguna enfermedad, por alguna condición o por algún proceso y que estés sufriendo dolores, que estés sufriendo achaques, que estés sufriendo cosas con la tensión, con tu ciclo menstrual, o que tengas una enfermedad que te diagnosticaron y que lo tengas allí, que tú digas, mira, aquí está el diagnóstico médico, aquí está la prueba de que yo tengo mi columna mala, aquí está. Y entonces yo quiero decirte algo que aprendí en la Biblia y a través de Joseph Spring, que ese diagnóstico médico, ese achaque, ese dolor, esa radiografía, eso que dijo el médico, no deja de ser algo visible. Amén. Existen las cosas visibles y existen las cosas invisibles. Amén. Ahora, el enemigo siempre usa las cosas que se ven, las cosas visibles, para engañar y para amedrentar y traer desánimo a los hijos de Dios. Óigame, las cosas que se ven, la enfermedad, el diagnóstico, la radiografía, lo que te entregó el médico, son temporales, dice la Biblia, pero las que no se ven son eternas. Aleluya, son eternas. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, dale un aplauso y celébralo en esta hora. Las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son ¿qué? Eternas. Entonces, por más que tengas allí un diagnóstico, una radiografía, algo que dijo el médico, no deja de ser algo visible. Cuando tú lo contrastas con lo que no se ve es eterno. Amén. Aleluya. Mira lo que dice 2 de Corintios capítulo 4, verso 18. 2 de Corintios capítulo 4, verso 18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son ¿qué? Eternas. Si tienes un diagnóstico, háblale al diagnóstico y dile, tú eres algo que se ve. Por lo tanto, diagnóstico malo que me dieron, tú eres temporal. Pero yo estoy aferrado a lo que no se ve. Y lo que no se ve es eterno. Apláudele al Señor, aleluya. Estoy aferrado a lo que no se ve. Y lo que no se ve es eterno. Colosenses 1:15, hablando de Jesús, dice, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Dios qué? Invisible. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Si ve que nosotros, nuestra fe, no necesitamos imágenes para creer. No necesitamos tener una foto, no necesitamos para arrodillarnos, no necesitamos tener una estatua, no, porque Él es la imagen del Dios invisible. Apláudele, aleluya, apláudele. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Timoteo 1:17, hablando de las cosas que no se ven, que son eternas. Primera de Timoteo 1:17 dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, ¿qué más? Invisible, al único y sabio Dios, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mire, ve, inmortal, invisible. Aleluya. Nuestro Dios es inmortal y ¿qué? Invisible. ¿Se acuerda cuando le dijo a Tomás, bienaventurados los que no ven, pero ¿qué? Pero creen. No necesitamos ver. Ese era Tomás que necesitaba ver para creer. Nosotros vemos al invisible. Aplaude al Señor. Aleluya. Aleluya. A su nombre. Oye, Hebreos 11:27 dice de Moisés esto. Hebreos 11:27 dice de Moisés, por la fe Moisés dejó Egipto, no temiendo la ira del rey visible, un rey poderoso, pero visible. Y todo lo que se ve es que temporal. Y él no temió la ira del rey porque se sostuvo como viendo al invisible. Aplaude al Señor, aleluya. Moisés se sostuvo viendo ¿a quién?
Oye, ve, el rey era visible y poderoso, pero por ser visible es temporal. Pero el Dios que Moisés estaba viendo es el invisible y es eterno y es más poderoso, es todopoderoso. Apláudele, aleluya, apláudele, apláudele. Debemos entonces, la iglesia entendida, aferrarnos al Dios invisible. Él nunca nos dejará y nunca nos abandonará. ¿Cuántos dicen amén? Muchos han creído la mentira de que es la voluntad de Dios que estén enfermos. Óyeme, muchos han creído la mentira de que esa enfermedad que tienen es la voluntad de Dios. Algunos se atreven a afirmar que Dios usa la enfermedad para castigar a sus hijos o para enseñarnos algo. Algo me está enseñando el Señor con esta enfermedad. O esta enfermedad es un castigo porque yo me porté mal. Sí, mire, dice la palabra de Dios que nosotros como padres, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas ¿a quién? A nuestros hijos. ¿Cuántos de nosotros, cuando nuestros hijos hacen cosas malas, para castigarlos le pondríamos una enfermedad? Ni el más loco de nosotros haría eso. Ni el más loco de nosotros. Se porta mal, lo reprende, lo corrige, pero nunca le pondrías una enfermedad para que aprenda. No, no lo haría. Y si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los hijos de Dios, a sus hijos? Vamos, apláudele, aleluya. ¿Cuánto más? A veces muchas personas, por la relación incorrecta que tuvieron con sus padres en el pasado, con un padre abusivo y maltratador, llegan a creer que Dios es así. Pero Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Y para siempre es su misericordia. Todas esas mentiras de que si me merezco esta enfermedad, de que algo me está enseñando Dios con esta enfermedad, de que seguro me estás castigando el Señor con esta enfermedad, o de que esta enfermedad, bueno, ya la tomo como algo parte de mi vida. Todas esas mentiras le han robado a muchos creyentes el derecho comprado con sangre de vivir en salud divina. Hay un derecho para el creyente comprado con la sangre del Cordero para vivir en salud divina. Yo me apropio de ese derecho, reclamo ese derecho. Vamos, aplaude al Señor, aleluya, aleluya, aleluya. Esas mentiras han hecho que muchos acepten la enfermedad como algo normal. Como algo normal. A veces hay personas que tienen un dolor tremendo y empiezan a aprender a vivir con ese dolor. Y no buscan ni siquiera una fuente médica para ver si pudiera ese dolor quitarse. Las personas simplemente se acostumbran a vivir con eso, una mala calidad de vida. Un tremendo dolor en la que llaman la cervical, y cree que eso es normal y cree que tiene que vivir con eso, y ni siquiera busca una ayuda en la ciencia médica. Yo me recuerdo mucho del testimonio del pastor Ricardo Di Rocco, Tito Di Rocco, que estaba con una condición, los que podíamos verlo en la televisión, bastante desmejorada en su salud, y él estaba en una situación que casi estaba ya muerto. No podía predicar, cuando hablaba escupía el micrófono. ¿Se acuerdan cuando hablaba así? Y ese hombre, ¿por qué? Porque simplemente fue enseñado de que eso es así. Pues estoy enfermo y yo no voy al médico, porque si Dios no me cura, entonces yo no consulto médico. Porque en el tiempo de Ricardo Di Rocco, de Gigi Ávila y de mi tiempo, muchos nos enseñaron así: no consultes médico, porque si Dios no te sana, no te va a sanar una pastilla. Entonces veíamos como pecado consultar a un médico. Y este hombre pasó décadas con esa enfermedad y estaba realmente flaco, delgado, y estaba ya muriendo este hombre, hasta que este hombre entendió que tenía que consultar a un especialista, porque los ojos de Dios incluso velan por la ciencia. Y cuando lo consultó, con una simple pastillita le quitó esa condición. No lo hizo la pastilla, lo hizo Dios, aleluya. Vamos, dígame amén, aleluya. Pero él entendió que aún los ojos de Dios velan por la ciencia. Lo estaba viendo ayer predicar
y tiene ahorita, está gordo, tiene calidad de vida, está sano, porque entendió que había medicina para su enfermedad. ¿Cuántos dicen amén? No te acostumbres a vivir con esos achaques. No te acostumbres a vivir con esa enfermedad. Hay medicina para ti. Hay medicina para tu enfermedad. Vamos, dígame amén y dele un aplauso al Señor. Dios no es el autor de la enfermedad. Dios no es el autor de la enfermedad. ¿Cuántos dicen amén? El día miércoles le recomiendo que busque la palabra del miércoles. Hablé una palabra en el servicio de oración, avivamiento y milagros, que le puse por título el don de la salud. Y yo decía el miércoles que el ser humano, tenemos que entenderlo, no fue creado ni para enfermar, ni para empobrecer, ni para morir. Uno tiene que pensar acerca de Dios como Dios pensó al comienzo. Cuando Dios crea al ser humano, lo crea, escúcheme, para que nunca enferme, para que nunca experimente pobreza y para que nunca ¿qué? Muera. El ser humano no fue creado. Por eso la enfermedad nos causa incomodidad, porque no fuimos creados para enfermar. Por eso la muerte nos causa dolor, porque no fuimos creados para morir. Y por eso la pobreza nos hace sentir tan mal, porque no fuimos creados para ser pobres. Aleluya. Al comienzo, cuando Dios pensó en el ser humano, ni lo creó para enfermar, ni lo creó para morir, ni lo creó para ser pobre. Usted me pregunta entonces, y entonces, apóstol, ¿por qué el ser humano enferma? ¿Y por qué el ser humano muere? ¿Y por qué el ser humano es pobre? Bueno, la enfermedad, la pobreza y la muerte entraron al mundo por causa del pecado. No de parte de Dios, sino por nuestro propio pecado. Romanos 5:12, Romanos capítulo 5, verso 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo, por un hombre. ¿Cómo se llama ese hombre? ¿Cómo se llama ese hombre? Adán. Y por el pecado que vino después, la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos ¿qué? Pecaron. O sea que detrás del pecado que vino la enfermedad, la pobreza y la muerte, que no estaban en la mente de Dios cuando nos creó. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Pero oye, lo que sí viene de Dios es esta: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Apláudele ahora sí, aleluya, y celébralo. La dádiva de Dios. Ve que el pecado trae muerte, pero Dios no nos dijo que pecáramos. Pecamos porque quisimos. Y el pecado trae muerte, trae pobreza y trae enfermedad. Pero lo que sí da Dios de regalo es, la dádiva de Dios es vida eterna. Eso sí lo da Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Romanos capítulo 5, verso 15 al 19. Romanos capítulo 5, verso 15 al 19 dice: mire esto que parece un juego de palabras tan poderoso. Yo de verdad admiro al apóstol Pablo, la forma como el Espíritu Santo lo utilizaba para enseñar estas verdades. Parece un juego de palabras. Léalo conmigo. Verso 15. Pero el don, hablando del regalo de Dios, no fue como la transgresión. No fue como la transgresión. ¿Por qué? Dice: porque si por la transgresión de aquel uno, Adán, murieron ¿cuántos? Los muchos abundaron mucho más. Para los muchos, la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Apláudele a él, aleluya. Ve. Por Adán vino el pecado, por Adán vino la muerte, vino la transgresión y murieron muchos. Pero abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, el regalo de Dios por la gracia de un hombre también. ¿Cómo lo llamamos? Jesucristo. Y en teología lo llamamos el segundo Adán. En el 16 dice: ve,
Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino, el regalo vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Aleluya. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo, por Jesucristo. Apláudele a él, aleluya. Qué poderosa palabra. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que 18, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Oiga, yo soy constituido justo no porque yo lo sea, es por la obediencia del justo, aleluya, es por la obediencia de él. Puede decir gloria a Dios, hermano, aleluya. Sabe que Dios me diga, Keyson, tú eres justo, y yo sepa que yo no soy justo, pero me dice, tú eres justo por la obediencia de un justo, del justo que es Jesús. Así como fuiste pecador por el pecado de uno, eres justo por la obediencia de uno, Jesús. Amo a mi Señor Jesús. Dios quiere nuestra sanidad y quiere que vivamos saludables y en bienestar. Yo siempre debo decir, Señor, ¿cuál es tu voluntad en esta materia con respecto a la salud? Y puedo decirle y asegurarle, Dios quiere nuestra sanidad y quiere que vivamos saludables y en bienestar. Jeremías 33:6 dice, he aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Jeremías, decía yo el miércoles, si sabemos un poquito de la Biblia, ¿a dónde ubicamos a Jeremías? ¿Antiguo o Nuevo Testamento? Antiguo. Y de cuando lo ubicamos en el Antiguo Testamento, profeta mayor o menor. Profeta mayor, o sea que está bien para atrás. O sea que Jeremías era de los profetas candela, de los profetas duros que anunciaba cosas durísimas al pueblo de Israel. Pero sin embargo recibe esta palabra, dice, he aquí, dice el Señor, un día les traeré sanidad y les traeré medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. ¿Sabe por qué lo ponía hacia el futuro? Porque eso no había llegado. Llegaría cuando llegaba a este mundo nuestro Señor Jesucristo. Si Jeremías escribiera eso hoy, diría, he aquí, hace 2000 años ya les trajo sanidad, ya les trajo medicina, ya los curó y ya les reveló abundancia de paz y de verdad. Apláudele al Señor. Para Jeremías eso está en el futuro. Para nosotros eso ya está en el pasado, ya sucedió. Por su llaga fuimos curados, por su herida fuimos sanados. ¿Cuántos dicen amén? Tercera de Juan, verso 2 dice, amado, yo deseo que tú seas ¿qué? Prosperado en todas las cosas y que tengas ¿qué? Salud, así como prospera tu alma. Óigame, es Dios que desea mi prosperidad y la tuya. Nos ama y la desea porque nos ama, porque el hombre no fue diseñado para ser pobre. Dios desea tu prosperidad. Hay gente que dice, esta iglesia es de la prosperidad. ¿Y de cuál vamos a hacer? Si el Dios que nos ama nos quiere prosperar, Él desea nuestra prosperidad. Si Él lo quiere, ¿qué iglesia vamos a hacer nosotros? Si ese es el deseo de Dios, Él dice, te amo y deseo que seas prosperado. ¿Cuántos dicen amén? Y además desea que tengamos salud. Nota que no dice deseo que seas sanado, dice deseo que tengas salud, que seas saludable, que nunca enfermes. Si en el camino te enfermas, hay provisión de Dios para esa enfermedad. Por favor, dígame amén y denle un aplauso al Señor. Deseo que tengas salud. Por eso yo debo entender la prosperidad de Dios para mi vida es su deseo porque me ama. Y la salud es su deseo para mí porque me ama.
así como prospera, ¿qué cosa? Mi alma. ¿Cuántos dicen amén? El Salmo 25, verso 12 y 13 dice: ¿quién es el hombre que teme a Dios o a Jehová? ¿Quién es el hombre que cree en la existencia de Dios? Que cree en ese ser supremo. Yo levanto la mano y digo yo. Levante la mano, diga yo. Pues Él le enseñará el camino que has de escoger. Y gozará Él ¿de qué? De bienestar, y su descendencia heredará la tierra. Escúchame, es la palabra de Dios que dice: si tú crees en el Señor, tú vas a gozar de bienestar, y tu descendencia también, y va a heredar la tierra. Dígame amén y denle un aplauso al Señor. Aleluya, 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 aleluya. Cuando venimos a la mesa del Señor hay que tener discernimiento de lo que esto significa. No podemos venir a la mesa de Cristo, a la Santa Cena, sin discernir el cuerpo del Señor. No podemos hacerlo. Y fíjense que hay dos elementos: está el pan y está el vino. Y quien instituyó este acto profético, la primera vez que se celebró, fue nuestro propio Señor Jesucristo con sus discípulos. Y le instruyó a sus discípulos que esto lo harían ellos cada vez que comieren. Óigame, para nosotros parece que no hay ningún conflicto en creer y en aceptar que la sangre de Cristo nos limpia ¿de qué? De todo pecado. Por eso, por fe, hacemos una oración para ser salvos y creemos que somos salvos. Y vivimos así, creyendo que si morimos nos vamos ¿para dónde? Pero nos cuesta creer que ese Dios que nos salvó nos puede sanar. Y es de alguna manera tomar la cena indignamente, porque es negar los elementos de la cena. Porque el cuerpo de Cristo, porque dice, cuando da el pan, dice: este es mi cuerpo que por vosotros es partido, cumple una función. Y este es el vino que representa la sangre del nuevo pacto, cumple otra función. Su sangre nos limpia de todo pecado, pero en su cuerpo, por su llaga, fuimos curados, y por su herida fuimos sanados. Apláudele a Él, aleluya, aleluya. La buena noticia, óyeme, la buena noticia es que nuestro Señor Jesucristo no solo murió por nuestros pecados, sino que pagó con su propio cuerpo por la sanidad de nuestras enfermedades. Y no podemos negar eso, porque negarlo es tomar la cena indignamente, es hacer vana la cruz de Cristo y es recibir en vano la gracia de Dios. La palabra dice: no recibáis en vano la gracia de Dios, no hagáis vana la cruz de Cristo. Isaías 53, verso 5: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros ¿qué? Curados. Cuando yo pienso en ese pasaje, no pienso en el vino, sino pienso en su ¿qué? En su cuerpo. Por eso mi pastor siempre, cuando en la iglesia comíamos el pan, inmediatamente oraba por la sanidad y los milagros, porque a través del cuerpo es que recibimos la sanidad y los milagros. ¿Ve? Y nosotros en la iglesia lo hacemos igual. Siempre que comemos el pan, inmediatamente oramos por la sanidad y los milagros, porque el pan es el beneficio de Dios para que tú andes en salud. Vamos, dígame amén y denle un aplauso al Señor. Mire, ve, primera de Pedro, capítulo 2, verso 24, dice: quien llevó él mismo, hablando de Jesús, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando en nuestros pecados, muertos al pecado, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste ¿qué? ¿Fuiste qué? Nota, ve la herida. ¿A dónde fueron realizadas sus heridas? ¿A dónde fueron realizadas sus heridas? En su cuerpo. ¿Ve? Entonces, por su llaga fuimos curados, por su herida fuimos sanados. Entonces hay curación y hay sanidad. Es el beneficio y el poder que hay al acercarnos a la mesa del Señor. Algunas preguntas que vamos a ir tratando de responder
En estos estudios que vamos a dar cada Santa Cena a partir de ahora, una pregunta importante: la muerte y la enfermedad. Oiga bien, ve esta reflexión. Esto no es una pregunta, pero es una reflexión. La muerte y la enfermedad entraron al mundo por un acto de comer. ¿Sí o no? Eva vio que el árbol era bueno ¿para qué? ¿Y qué hizo? Y comió. Y mira todo el desastre. Y Adán, ¿qué hizo Adán? Comió. Por un acto simple de comer vino la muerte, la enfermedad y la pobreza al mundo. Ahora, Dios ha diseñado que otro acto de comer revierta esa maldición. ¿Me está escuchando? Que otro acto de comer revierta esa maldición. Un acto sencillo. La vida, la salud y la sanidad pueden liberarse a través de un acto tan sencillo como lo es comer. Así como se liberó la muerte, la pobreza y la enfermedad por un acto de comer, la vida, la prosperidad y la salud se puede liberar por un acto sencillo ¿de qué? De comer. Me refiero a la Santa Cena. Las verdades detrás de la Santa Cena han sido ignoradas por gran parte del cuerpo de Cristo. Muchos lo ven como un simple rito o tradición. Curiosamente, mucha gente cree que la manera de vivir una vida saludable y larga es cuidando lo que comen. La industria de las dietas mueve en el mundo entero gran cantidad de millones de dólares. ¿Me está escuchando? Yo mismo he comprado libros en la librería cristiana que hablan sobre el comer sano. Compré un libro que se llama hace años ¿Qué comería Jesús?, que habla de la dieta mediterránea, que nunca practiqué. Compré otro libro que se llama La dieta del creador, la historia de un hombre que pasa una condición tremenda y Dios lo sana. Era el médico personal de Benny Hinn. Y un tremendo libro, y lo leí completico, pero nunca lo apliqué. Y hay gente que propone dentro de las dietas el vegetarianismo. Y no, ahora se habla de los veganos. Porque hay gente que cree que yendo a una dieta tipo Adán y Eva, entonces voy a ser más saludable. Pero resulta, escúcheme, ve, que no nos damos cuenta que no hay ninguna manera de regresar al paraíso. Todo lo que está en este mundo ya está caído. Nosotros vivimos, así yo coma puro monte, estoy en un mundo caído. ¿Me está escuchando? Por eso yo no digo que no comamos sano, debemos comer sano y debemos hacer actividad física. ¿Cuántos dicen amén? Pero no, mi esperanza no puede estar, escúcheme, en la creación. Mi esperanza tiene que estar en la redención, en la redención. Vamos, dígame amén y celébralo esta mañana. Vamos, celébralo, celébralo, celébralo. Yo como sano, hago ejercicio, pero en eso no está mi esperanza. A veces hemos visto gente que hace mucho ejercicio y mueren de una muerte súbita, un infarto fulminante. Vemos gente que come sanísimo y de pronto le sale un cáncer. Para que nosotros nunca pongamos nuestra confianza en esas cosas, aunque es bueno hacerlo, pero en la confianza, porque cuando pones la confianza en esas cosas, niegas esto que pasó hace 2000 años. Haces vana la cruz de Cristo. Aleluya. Y recibes en vano la gracia de Dios. Entonces nuestra confianza no está en nada de lo creado, sino en lo que nos redime. Aleluya. Vamos, dígame amén. No está en la creación, sino en la redención. Repito, no me malinterpretes. Está bien comer sano. Está bien hacer actividad física. Para que no me regañe Keisito que acaba de llegar. Amén. Pero nuestra confianza, y Él lo sabe, no puede estar en la creación, sino en la redención. Hemos conocido, él y yo, grandes gente fisicoculturistas de años que murieron de un cáncer. Yo estaba en un gimnasio que los dos entrenadores están muertos. En Fines Plaza. Eran los profesores y a los dos les salieron cáncer. Y los dos murieron. Entonces no se trata de eso, porque cuando pones la confianza en eso,
entonces niegas aquello. Y eso es visible y eso es temporal, pero lo invisible es eterno. Apláudele, aleluya. Entonces lo hacemos nuestra comida sana, nuestro mejor esfuerzo, y vamos al gimnasio y hacemos ejercicio. Tenemos que hacerlo. Joseph Prince lo hace. Joseph Prince dice que tiene una dieta saludable, que camina, que hace ejercicio, pero él dice: lo que no tengo en eso es mi confianza. Mi confianza no está en la creación, mi confianza está en la redención. Apláudele al Señor, aleluya, aleluya, aleluya. La salud divina y una larga vida y saludable solo pueden venir de Dios. La salud divina y una larga vida y saludable solo pueden venir de Dios. Dios no la vende, no la mete en frasquito, no la vende en un polivitamínico, multivitamínico. Dios la dio de gratis, por gracia. Para Dios tuvo un alto costo que solo Dios podía pagar. Fue pagado en la cruz del Calvario por el mismo Hijo de Dios. A Dios le costó todo, pero la entrega al ser humano porque lo ama gratuitamente. Dele un aplauso al Señor, aleluya. Debemos estar abiertos y expectantes a recibir todos esos beneficios que nuestro Señor Jesucristo ganó para nosotros en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Debemos saber sin duda alguna que Dios quiere vernos sanos, completos y con bienestar. ¿Cuántos dicen amén? Cuando vea a una mujer achacosa o alguien, háblale y dile: Dios te quiere ver sano y con bienestar. Dios quiere que tengas calidad de vidas, que estés saludable. Esa es la voluntad de Dios, no hay otra. Y debemos hablarlo, creerlo. Que me duele, me puede doler, pero eso es temporal, eso es visible. Estoy viendo al invisible, aleluya. Lo que no veo es eterno. Debemos saber sin duda alguna que Dios quiere vernos sanos, completos y con bienestar. Dios quiere que vivamos una vida larga, saludable y llena de satisfacción. Me gusta cuando leí sobre David en la Biblia que dice: murió en buena vejez. ¿En qué? En buena vejez. Y muchos hombres de Dios en la Biblia murieron en buena vejez. ¿Saben? Muchos hombres de Dios en la Biblia no murieron, se quedaron dormidos. Y eso fue la muerte para ellos. ¿Sabe que mi pastor murió de esa manera? Mi pastor no estaba enfermo. Mi pastor una mañana se levantó, se arrodilló, oró, leyó la Biblia, pidió un vaso de leche, se lo tomó. La persona que trabaja en su casa bajó y cuando subió lo vio acostadito en su cama. Había ido a la casa sin sufrir, sin padecer, porque los hombres de Dios mueren en buena vejez. Aleluya, en buena vejez. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Dios quiere eso para nosotros y debemos reclamarlo. Veamos algunas entonces preguntas. ¿No? ¿Es la voluntad de Dios sanarnos a la luz de lo que he hablado? ¿Qué cree usted? ¿Es la voluntad de Dios sanarnos, sí o no? Óigame, otra cosa. ¿Soy yo digno de recibir su poder sanador? ¿Seré yo digno? Ese es Joseph Prince, mire. Parece a mí, ¿eh? Apaga la luz un momentico. 62 años, chavo. ¿Ah? 62 años. Dios mío. Se viste así, no se. Mire la familia, la esposa. La esposa es una viejita, mire. Y esos son los hijos. ¿Tienen alguna otra foto ahí? Es millonario, eso no lo. De una iglesia gigantesca, 33,000 personas. Pero lo que me sorprende mucho es que él cree mucho y lo habla de lo que es la bendición de Abraham. Como dice la palabra, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús, dice, la bendición de Abraham nos alcanzara. Y él dice que parte de la bendición de Abraham, y es verdad, es que siempre Abraham estaba rejuvenecido y Sara. Usted no ve que Sara a los 30 levantaba, y a los 60 levantaba, y a los 90 Sara levantó. Los reyes se enamoraban de Sara. Esa tipa está buena, 90 años buena. Oh. Vea cuántas veces se enamoraron de Sara hombres poderosos y que tenían harén de muchachas de quinceañera y se enamoraban de Sara con 90 años. Había un secreto. Mire este tipo.
que cree, como cree eso se le añade. ¿Me está escuchando? Ya voy a ver un poco de vieja aquí. Aleluya. Aleluya. Así es. Aleluya. ¿Qué le parece, pues? ¿Le parece que esto está bueno o está malo? ¿Ah? Yo voy a ver un poco de gente aquí rejuvenecer para la gloria de Dios en el nombre de Jesús. Caminar en salud. Vamos, dígame amén. Aleluya. Usted se va a ver mejor a medida que pasen los años. Vea una foto mía de hace 30 años cuando llegué. Yo me veo mejor ahorita que antes. ¿Sí o no? Y me voy a ver mejor cada día, así que apriete. Aleluya. La gente de Dios se va a ver mejor. Van a pasar 10 años y se va a ver mejor. Van a pasar 10 más y se va a ver mejor. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y sin ayuda, sin votos, sin nada de eso. Aunque si se la quiere poner, póngasela. ¿Soy digno de recibir su poder sanador? Bueno, humanamente no soy digno, pero Cristo me hizo digno, aleluya. Mi dignidad está en los méritos de Él. Mi dignidad está en los méritos de Él, no los míos. Óigame, ¿qué debo hacer si estoy enfermo? ¿Qué cree usted que hay que hacer si estamos enfermos? Buscar a Cristo, tomar la Santa Cena. ¿Sabe qué dice Joseph Prince? Que Él la toma todos los días. Él dice que la toma todos los días. Y escuche, y él dice que en algunas oportunidades en su vida la ha tomado varias veces en el día. Y él dice, y él tiene miles de testimonios en el mundo de gente que lo sigue, que cuando enferman toman la Santa Cena todos los días y reciben el milagro. Entonces yo le digo a usted, mire, tome la Santa Cena. Y si se muere, se la murió tomándola. Se va para el cielo, tiene vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Pero no se va a morir. Dios va a hacer el milagro. Dígame amén. ¿Qué debo hacer? Otra cosa, una pregunta que hay que responder. ¿Me está castigando Dios con esta enfermedad? Olvide ese pensamiento. Olvide ese pensamiento satánico. Porque Jesucristo no vino a castigarnos. Él no vino a enfermarnos. Él vino a quitar la enfermedad. Aleluya. Vamos, dígame amén y denle un aplauso al Señor. ¿Qué tiene que ver la Santa Cena conmigo? ¿Qué tiene que ver la Santa Cena? Es que Cristo la instituyó y dijo que la celebráramos todo el tiempo en memoria de Él, en memoria de su sacrificio, en memoria de lo que Él hizo en esa cruz. ¿Puede Dios sanar a mis seres queridos? Por supuesto que sí. Vemos en la Biblia que vino Jairo a rogar por su hija y Jesucristo la levantó de los muertos. Aún el centurión pidió por un siervo de él y a la distancia le sanó su siervo. La mujer sirofenicia vino clamando por una hija que estaba endemoniada y Cristo la liberó. ¿Cómo puedo tener una vida larga y saludable? Creyendo la palabra de Dios y practicándola. ¿Qué hago cuando no veo resultados? ¿Qué hago? ¿Me rindo? No, usted insiste, 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 insiste. Vamos, dígame amén, aleluya. Hermano, tu milagro está en camino. ¿Me está escuchando? Tu milagro está en camino. Ven a la mesa del Señor. Ven a la mesa del Señor. Hay poder sanador y vivificador y restaurador en la Santa Cena. Aparte del regalo de la salvación, óigame, la mayor bendición que podemos recibir es la salud. Yo hoy lo entiendo perfectamente y lo valoro. Aparte del regalo de la salvación, es el más grande, el más importante. Pero aparte de ese, el segundo regalo más importante es la salud. Se te va la salud, se te va la vida. ¿Me escucha? Aleluya. La salud es lo más importante después de la salvación. Si ve, el miércoles estuvimos hablando que muchas veces Jesucristo venía y atendía el asunto de la salvación de una persona. Dice, ¿tu fe te ha qué? Salvado. Y lo que venía inmediatamente era, y enseguida fue sanado. Pero Jesús se ocupó de su tema de la salvación. Pero en otros casos, Jesús venía y lo sanaba. Y después que lo sanaba, le decía, tu fe te ha ¿qué? Salvado. Es decir, que primero a veces Jesús salvaba y se añadía la sanidad, o a veces sanaba y como consecuencia lo que lo salvaba. Pero ambos regalos son importantes, no solo la salvación. Y los dos los conquistó Jesús para mí y para ti y para nuestros hijos y para nuestra familia. Apláudele.
Hay gente que le encantan los milagros que son así fuertes, portentosos. Hay iglesias que, hoy en la iglesia pusieron, cayó escarcha. Está bien, muy linda la escarcha. Pero yo nunca vi a Jesús echando escarcha en ningún lado. No, me perdona, ¿no? Entonces a veces hay cosas que me explico. No, que, mire, Jesucristo caminó sobre el agua, ¿sí o no? Pero una sola vez. No caminó muchas veces. Le hago una pregunta: Jesucristo paró la tormenta, ¿sí o no? Pero una sola vez. No vivía buscando tormenta para pararlo. ¿Ah? Pero lo que sí hacía Jesús todo el tiempo era que sanaba. Aplaude al Señor, aleluya. Sanaba en el nombre de Jesús. En Hechos de los Apóstoles 10:38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo anduvo haciendo bienes y qué, sanando. Haciendo bienes y qué, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Jesucristo multiplicó panes y peces, sí, 2 veces nada más, pero siempre sanaba. Herodes le decía: hazme un milagrito, hazme una magia aquí. Hay gente que quiere ver magia, no. Lo que sí hace Jesús es salvar y sanar, sanar y salvar, salvar y sanar, sanar y salvar, salvar y sanar. Apláudele al Señor. ¿Sabe qué dice Joseph Prince? Y me identifiqué con él, de que él en su niñez y su juventud, en la iglesia que él iba, él fue víctima de creencias erróneas con respecto a la Santa Cena. Él fue víctima, como muchos de nosotros, de enseñanzas bien intencionadas, pero que malinterpretaban la palabra de Dios. Él dice Joseph Prince, que le decían cuando iba a tomar la Santa Cena que debía examinarse antes de tomar la Santa Cena y que no debía participar en ella si había pecado en su vida, porque eso lo hacía indigno y no puedes tomar la Santa Cena indignamente. Y le advirtieron que si lo hacía con pecado en su vida, atraería juicio sobre su vida, se enfermaría, se debilitaría e incluso podía morir antes de tiempo. Así se enseñaba en mi iglesia igualito. Entonces uno decía: ¿la tomo o no la tomo? ¿La tomo o no la tomo? Asustado con una mente de condenación. Como resultado, él dice que estaba lleno de miedo de tomar la cena del Señor. Entonces, ¿qué hacía Joseph Prince? Se curaba en salud, aunque era líder de jóvenes. Ellos tenían que caminar al frente. Él caminaba, pero no la tomaba. Se hacía el loco, porque dice: me daba miedo. Dice: no la tomaba, porque él dice: no sé si era pecador, pero tonto no era. Entonces, escuche, ve, no era practicante de pecado él, pero él decía: pero si hay algún pecado en mi vida que todavía no he confesado. Además, le enseñaron que habían pecados de comisión, es decir, lo que hacía. Pero habían pecados de omisión, es decir, cosas buenas que dejaba de hacer, lo que hace y lo que no hace. Y también le enseñaron que habían pecados heredados de los antepasados. Él decía: perro, entonces mejor no paso, porque si no me pela el chingo, me agarra el sin nariz. Dice él, como resultado, estaba lleno de miedo antes de tomar la cena del Señor. No la tomaba. ¿Cómo saber, decía él, si era suficientemente digno para tomarla? Decía él. Y en ese tiempo, de manera que no la tomaba por miedo. Él dice que fue robado de su herencia por predicaciones y predicadores bien intencionados, pero errados, que pusieron una cerca invisible alrededor de algo que debía ser una fuente de salud, sanidad y bendición para el pueblo de Dios. Aquí hay una fuente de salud, sanidad y bendición para el pueblo de Dios. Aquí hay una fuente de salud, sanidad
y bendición para el pueblo de Dios. Y él dice que habían puesto una cerca invisible que le impedía accesar a esa fuente de salud y de bienestar. Escúchame, la cerca decía: no te acerques si no eres digno. Una interpretación errada de la Biblia produce creencias erradas. ¿Dónde nació esto? Él dice que todo esto nació en una interpretación errada de lo que Pablo enseñó en su carta a los Corintios acerca de la Santa Cena. Yo digo, gracias a Dios por este hombre de Dios que me abrió los ojos en una cosa, que esto que habla Pablo de la Santa Cena era para los corintios, porque ellos sí que eran locos con respecto a la Santa Cena. Ya lo vamos a ver. Y yo digo, Dios mío, yo nunca lo había pensado. Óigame, Primera de Corintios, capítulo 11, verso 27 al 30, dice, esta es la interpretación que daban en las iglesias. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos ya pelaron gajo, ya duermen. Y eso es lo que nos enseñan a nosotros: si la toma indignamente, se debilita, se enferma y se muere. Ahora, escúcheme, se malinterpreta que no podemos tomar la Santa Cena si somos indignos por el pecado. Pero recuerda una cosa, dice Joseph Prince: la sangre de Jesús fue derramada para limpiarnos de todo pecado. Aleluya. Santo Dios. La sangre de Jesús ya fue derramada. No podemos hacer vana la cruz de Cristo. Y como creyentes somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Primera de Juan 1:17 dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, Jesús, por nosotros el Padre lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Oiga, somos ante los ojos de Dios plenamente justos, no porque seamos perfectos, sino porque Jesucristo es perfecto. Vamos, dígame amén. Aleluya. No estoy minimizando el pecado. Claro que el pecado está mal, pero no necesitamos ser perfectos para acercarnos a la mesa del Señor, porque si ese fuera el requisito, nadie en este mundo podría acercarse a esa mesa. Gracias a Dios por este pasaje, se lo regalo. Efesios 1:7. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Léalo conmigo a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado según las riquezas de su gracia. Aplaude la palabra de Dios. Aleluya. Oye bien, ahora para el oído, presta toda tu concentración en esto. Lo que enseñaba Pablo en ese pasaje no es si estamos o no en pecado con respecto a la Santa Cena, sino si somos dignos en la manera en que participamos de ella. Mira cómo era que participaban los corintios de la Santa Cena y lo entenderás. Primera de Corintios 11:17 al 22. Aquí está toda la explicación. Miren esto. Primera, ¿cómo la tomaban los corintios? Mire, ve. Primera de Corintios 11:17 al 22 dice: pero al anunciarles esto que sigue, dice Pablo, no les alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Hablando de la Santa Cena. Pues en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Lo primero que tenía era que estaban divididos.
Habían partidos en la iglesia. ¿Se acuerda que aquí era donde decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa? Y otros decían, yo soy de Cristo. Había división en la iglesia y venían a tomar la Santa Cena. Después dice, ve, y en parte lo creo. Dice, pues en primer lugar, cuando os reuní como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. O sea, esa gallera que tiene, esa división que tiene, eso no es venir a la Santa Cena. Esa división que hay entre ustedes. Y dice, ve, y dice, dice el 21, porque al comer, oye lo que pasaba, ve, cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Mire cómo tomaban la Santa Cena. Uno llegaba temprano, me decía, antes que venga la vieja esa que... ¿Me está escuchando? Unos se adelantaban, otros la comían porque chamo, estoy pegado. Y otros aprovechaban el vino, ¿sabe para qué? Para echarse matraca de peabra zaposeta. Eso es Santa Cena. O sea, cómo desvirtuaron, pero fueron ellos. ¿Alguna vez nosotros hemos tomado la cena así? No, señor, aquí se ha tenido reverencia, discernimiento. Vamos, respeto, aplaude al Señor. Pues qué, dice, no tenéis en casa que comáis o bebáis o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué diré? Os alabaré. En eso no les alabo. Eso era tomar la cena indignamente. O sea, no tener esa reverencia, ese discernimiento, esa distinción, el discernir el cuerpo de Cristo, que esto es algo muy poderoso. Para venir a creer que esto es como si fuera hot café, no, señor. El hot café estaba colapsado el domingo, en la mañana y en la tarde y en la noche. Gracias a Dios, denle un aplauso a Dios por hot café. Pero en hot café sí podemos hablar y charlar. Para eso es. Pero aquí no, hermano. Pero el apóstol, por eso el apóstol los corrigió a ellos. Debían discernir, oiga, ve, debían discernir. Es decir, debían distinguir con reverencia el verdadero significado de los elementos de la cena, el pan y el vino. Y no tratarlos, Nancy, como algo ordinario. Eso no es algo ordinario, ese es el cuerpo de Cristo, esa es la sangre derramada por nuestro Salvador, aleluya. Practicar indignamente hoy la Santa Cena significa tratar la Santa Cena como algo común. Ay, hay Santa Cena, vamos rapidito. No estás entendiendo nada. Como algo común. Pasando por un ritual sin valorar la fuerza sagrada que hay allí. Es tomar el pan y el vino sin considerar que están llenos de poder para sanarnos y restaurarnos. Algunos participan porque lo indican en la iglesia solo como un acto simbólico o como superstición o solo por una tradición. Y si es así, también ha sido robado del poder real que hay detrás de la Santa Cena. Por eso Oseas capítulo 4, verso 6 dice, mi pueblo pereció porque le faltó ¿qué? Conocimiento, pero cuando conozca la verdad lo va a hacer libre. Apláudele al Señor, aleluya. Joseph Spring habla de la Santa Cena, me gusta, como fuente de juventud. Como fuente de juventud. ¿Tiene testimonio este hombre para predicar de eso, sí o no? Tiene testimonio. Él cree mucho en el Salmo 103, verso 5, y yo también. Que Dios es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Léalo conmigo. Dios es el que ¿qué? El que sacia de bien ¿qué? Tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Qué sacia Dios de bien? ¿De qué cosa? La boca para hablar y también para comer. Para hablar y para comer.
Cuando hablo palabras de vida, hablo salud, pero cuando como la Santa Cena, entonces Dios sacia de bien mi boca, de modo que me rejuvenezca como el águila. Aleluya, 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 aleluya. Desde que Adán pecó, la tierra está bajo juicio, envejecimiento, enfermedades y muertes que afectan nuestros cuerpos mortales. Pero Dios no quería eso para su pueblo y por eso envió a su Hijo, y Él estableció la Santa Cena como un medio para escapar de ese juicio y recibir sanidad y fortaleza. Mientras el mundo envejece, los que tomamos la cena por fe podemos fortalecernos y sanarnos. ¿Cuántos dicen amén? Algunos enseñan que si tomamos la Santa Cena indignamente, Dios te enviará la enfermedad como castigo. Qué triste acusar a nuestro Padre de traer enfermedad. Jesucristo fue a quitar la enfermedad, no a traer enfermedad. Dígame amén, aleluya. Es una locura acusar a Dios de que Dios te quiere enfermar, si envió a su Hijo a morir para quitarte la enfermedad. Lamentablemente, esas ideas pusieron cercas falsas alrededor de la cena, llenándonos de muchos miedos. A muchos. Decidamos romper esas barreras y recibir lo que Él nos dio gratuitamente. ¿Cuántos dicen amén? En la iglesia primitiva, escúcheme, la cena era central. En la iglesia primitiva, la cena, la Santa Cena, era central. Había una centralidad en la Santa Cena. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 46, dice: y perseverando unánimes cada día en el templo. ¿Qué más hacían? Y partiendo el pan en las casas. ¿A qué cree usted que se refería? A la Santa Cena. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Qué lindo que a partir de ahora en la célula coman la Santa Cena. Denle un aplauso al Señor. Aleluya, qué lindo. Qué lindo que en las casas, en el altar familiar, coman la Santa Cena. Aleluya. Hechos de los Apóstoles 27. Hechos de los Apóstoles 27 dice: el primer día de la semana, es decir, el domingo, reunidos los discípulos para partir el pan. ¿A qué se refiere? A la Santa Cena. Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Pero se reunían, era para partir ¿el qué? El pan, porque siempre estaban pensando en una Santa Cena. Qué lindo que inaugures un negocio y como inauguración de tu negocio hagas una Santa Cena. Aleluya. Vamos, dígame amén, aleluya. Qué lindo, aleluya. Que aprendamos a hacer una Santa Cena, oye, con reverencia por cosas que estamos creyendo que Dios nos va a bendecir en cuanto a la finanza, en cuanto a la salud, en cuanto a la vida, en cuanto a la familia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo debemos tomar hoy la Santa Cena? ¿Cómo debemos tomar hoy la Santa Cena? Uno, examinándonos. Examinándonos. Oye, pero no en busca de pecado. Olvida eso. La sangre de Cristo nos limpia ¿de qué? Ya nos limpia. Nos limpió y nos limpiará. Ya estamos limpios de pecado. Pero escúchame, examinándonos, no en busca de pecado que nos hagan indignos, sino para asegurarnos que la tomamos con reverencia y entendimiento del propósito. Para asegurarnos que la tomamos con reverencia y entendimiento del propósito. Amén. Amén. 2, piensa cuando tomas la Santa Cena, cuando tomas el pan, que es el cuerpo de Cristo, partido, molido para mi sanidad. Entiende eso. Es el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 11:24. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. ¿Y para qué fue partido ese cuerpo? Isaías 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga
fuimos nosotros curados. De cada vez que yo me acerco al pan, que lo parto y me lo como, siempre debo entender que es para la sanidad de mi cuerpo. Por su llaga fuimos curados, por su herida fuimos sanados. Y al tomar la copa, no es solo el perdón de pecados, sino también la comunión con su sangre que sana y que limpia. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Mateo 26:28 dice: pero porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Que por muchos es derramada para remisión de pecados. Colosenses 2:13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándole ¿cuántos? Todos los pecados. Y primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste ¿qué? Sanado. Recuerda, si estás pasando por un momento de una condición de la que quieres librarte y has batallado con eso, o estás pasando por dolores, por achaques que no te dejan vivir con calidad de vida, recuerda que Él es tu ayuda presente hoy. Salmo 46:1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza. No va a ser, no fue, Dios es. Si mañana lees este salmo, vas a leer exactamente lo mismo. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y recuerda otra cosa: no solo es tu ayuda presente, sino que nunca te dejará. ¿Cuántos dicen amén? Nunca te dejará. Deuteronomio 31:6, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ello, porque Jehová tu Dios va contigo, no te dejará ni te desamparará. Vamos, dígame amén y denle un aplauso al Señor. Aleluya, aleluya. La historia de Sadrach, Mesach y Abednego en Daniel capítulo 3 nos enseña que Dios puede salir con nosotros del horno de la prueba sin que un solo cabello nuestro se queme. ¿Cuántos dicen amén? Así como Él rescató a esos hombres, nuestro Señor Jesucristo promete que ninguna cosa dañará a sus hijos. Y Él no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Lucas capítulo 10 verso 19: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Cuántos dicen amén? Dígale al Señor eso y recuérdale hoy en tu Santa Cena: Señor, tú dijiste que nada me dañará. ¿Qué está pasando con esto? Es tu promesa. Tú prometiste que nada me dañará y yo lo creo. Vamos, dígame amén y denle un aplauso al Señor. La prueba puede durar, pero la prueba no puede dañarnos. Saldremos de la prueba más fuerte y sanados, sin rastros de fuego. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué muchos están enfermos? El apóstol Pablo dice claramente en 1 de Corintios 11, 29 al 30: porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos ya duermen. Entonces, ¿cuál es la clave? El que come y bebe sin discernir. Entonces, ¿cuál es la clave? Discernir. Discernir, que significa, que aplica, escúcheme, la palabra clave es discernir, que implica reconocer y distinguir lo que representa la cena. Reconocer y distinguir lo que representa la cena. Eso es discernir, reconocer y distinguir lo que eso representa para mí. Muchos reconocen que Jesús murió por sus pecados, pero no que su cuerpo fue quebrantado para traer sanidad a nuestros cuerpos. Aquellos que sí lo distinguen o lo distinguimos y lo tomamos por fe, experimentamos la salud, la fortaleza y la vida prolongada. ¿Cuántos dicen amén? Jesús pagó el precio no solo para perdonar todos nuestros pecados,
sino también para que sanemos de toda enfermedad y de toda dolencia. La cena del Señor es un canal extraordinario para la sanidad, la fortaleza y la vida. No tienes que ser perfecto para participar de ella. Tu dignidad y la mía se basa en la obra terminada, en la obra consumada de Cristo en la cruz del Calvario. No en nuestros propios méritos, sino en los de Él. Eso es lo que me hace digno. Aleluya. Toma la cena con reverencia y comprensión, valorando su poder para sanar y renovar. Valóralo. Cada vez que vengamos a la Santa Cena, valóralo con su poder sanador y liberador. Cree por sanidad, porque Dios cumple sus promesas. Cada vez que practiques o participes por la fe, estás recibiendo salud y vitalidad y juventud renovada. ¿Cuántos dicen amén? Y juventud renovada en Cristo Jesús. Si ya has recibido a Cristo Jesús como tu Salvador y Señor, ya has sido hecho digno por la sangre del Cordero. Has sido lavado completamente de todos tus pecados. No permitas que el enemigo te siga robando. Participa de la Santa Cena con un corazón agradecido, sabiendo que cada vez que tomas la Santa Cena, estás siendo más sano, más fuerte y más joven en Cristo Jesús. Yo le voy a pedir que a toda esta palabra y a toda esta poderosa unción le demos un aplauso por un minuto mientras el equipo de alabanza sube. Denle un aplauso al Señor. Diga: Señor, gracias por la palabra. Gracias por la enseñanza. Apláudale. Gracias por la revelación. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias. Hay sanidad en este lugar. Hay milagros en este lugar. Hay prodigios en este lugar. Hay poder en la sangre del Señor. Hay poder en la sangre del nuevo pacto. Hay sanidad. Hay libertad en la casa. Apláudele. Hay libertad en la casa. Hay libertad en la casa. Hay libertad. Yo quiero que se pongan de pie y yo quiero que los apóstoles pasen al frente. Y ahora con otra conciencia ya diferente, vengamos a la mesa del Señor. Hoy quiero honrar a Joanny, la hija de la pastora Nancy. ¿Dónde está por ahí? No la veo. Que está cumpliendo años. Yo quiero darle un abrazo. Felicitaciones, mamita. Vamos a darle un aplauso a esa guerrera cumpleañera. Ya no son 15. 18. Guará. Qué bendición. Le hago una pregunta antes de participar. Hoy ¿va a haber otra conciencia para participar? Listo, entonces estamos listos para los milagros. Vénganse los apóstoles para acá. Vénganse los pastores. Hay otra conciencia. Algo va a pasar grande en este lugar. Amén. Vamos a cantar entera consagración y vamos a preparar nuestro corazón. Aleluya. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Consagrada a ti, Señor. Que a mis manos pueda guiar. A mis manos pueda guiar El impulso de tu amor. el impulso de tu amor. Vamos, iglesia, cántalo fuerte. Lávame en tu sangre, Salvador. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida, Señor, Traigo a ti mi vida, para ser el Señor, para ser, Señor, tuya por la eternidad. tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos Que mis pies tan solo en pos de los santos puedan ir. de los santos puedan ir. Y que a ti, Señor, mi voz Y
que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida, Señor, para ser el Señor, tuya por la eternidad. Por la eternidad. Que mi tiempo todo esté, mi Rey, Que mi tiempo todo esté consagrado a tu loor. consagrado a tu loor. Que mis labios al hablar Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. hablen solo de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida, Traigo a Jesús, ti para mi ser el vida, Señor, para ser Señor, tuya por la eternidad. tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad Como Dios mi voluntad y hazla tuya nada más. y hazla tuya nada más. Toma, oh sí, mi corazón, Toma así mi corazón. por tu trono lo tendrás. Por tu trono lo tendrás. Lávame en tu sangre, Salvador. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida, Señor, Traigo a ti mi vida, para ser el Señor, para ser Señor, tuya por la eternidad. por la eternidad. Toma tú mi amor que hoy Toma tú mi amor que hoy a tus pies vengo a poner. a tus pies vengo a poner. Toma todo lo que soy, Toma todo lo que soy. solo tuyo quiero ser. Solo tuyo quiero ser. Lávame en tu sangre, Salvador. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida, Señor, para ser el Señor, tuya por la eternidad. Tuya por la eternidad. Lávame en tu sangre, Salvador. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida, Señor, Traigo a ti mi vida, para ser el Señor, para ser Señor, tuya por la eternidad. tuya por la eternidad. Mi vida es tuya por la eternidad. Tuya por la eternidad. Mi vida es tuya y siempre lo será, mi Rey. Tuya por la eternidad. Padre, te doy gracias en esta hora con toda la iglesia al acercarnos a tu mesa. Venimos con una conciencia diferente, Señor, y somos capaces de discernir el cuerpo de Cristo.
Queremos darte gracias, Señor, porque hace 2000 años nos trajiste medicina y nos curaste y nos revelaste abundancia de paz y de verdad. Y por un simple acto de comer, provees para nosotros salud, sanidad, fortaleza, prosperidad, libertad, redención, Señor. Hoy nos acercamos al pan y lo bendecimos, Señor, y al vino. Ese pan representa tu cuerpo, molido y herido por nuestros pecados. Por tu llaga fuimos curados, Señor. Por tu herida fuimos sanados. Y el vino representa, Señor, y lo bendecimos, la sangre del nuevo pacto. Un nuevo pacto establecido con mejores promesas, promesas de vida y no de muerte, promesas de salvación. Esa sangre nos limpia de todo pecado. Y hoy, al tomarla y al hacer contacto con ella, Señor, creemos que vamos a sanar extraordinariamente. Vamos a recibir los beneficios que conquistaste para nosotros, porque creemos en la obra consumada tuya en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Tome su pan y pártalo allí y entienda que no es un pan común, es el cuerpo de Cristo. Y dice la Escritura: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Diga: en memoria de mi Cristo, como el cuerpo de Cristo. Porque el que come su carne y bebe su sangre tendrá vida eterna. Gracias, Señor. Gracias. Comamos del pan. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, aleluya, mi corona Jesús me dará. Quiero que trate de llevar tu mano derecha al corazón y con mucha reverencia vamos a decirle: Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tus enseñanzas. Pero principalmente, Señor, te doy gracias por ese sacrificio que hiciste por mí en la cruz. En aquella cruz, Señor, tú te llevaste toda enfermedad, toda dolencia,
toda maldición que me era contraria. Tú la clavaste en la cruz y también llevaste mis pecados. Hoy, Señor, con esta palabra, tomo esta santa cena y la asumo en mi corazón. Hoy la guardo y la pongo por obra. Tú me redimiste en esa cruz. Me compraste a precio de sangre. Por eso, hoy, Señor, esa enfermedad, esa dolencia, esa angustia, ese dolor que había dentro de mí, hoy se va, porque tú me has sanado. Hoy tú, Señor, me has dado vida, y vida en abundancia y para siempre. Levanta tu mano y dile: gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre, por lo que hiciste por mí. Gracias por amarme. Gracias por traerme a tu casa. Gracias porque me has traído aquí, Señor, a reconocer que tú eres mi único Dios, mi Rey, mi Salvador y mi Sanador. Te amo, Señor Jesús. Te amo, Padre. Te amo, Espíritu Santo, porque aún tu obra sigue redimiendo y sanando nuestros pecados. Amén, amén y amén. Aleluya. Ponga la mano en su cabeza y diga: por tu llaga fuimos curados, por tu herida fuimos sanados. Gracias por traerme sanidad y medicina y revelarme abundancia de paz y de verdad. Soy sano por la gracia de Cristo. Soy sano y te doy gracias, Padre, por la gracia de la salud en mi vida. Caminaré rejuvenecido, fortalecido, sano, fuerte, próspero y muy bendecido. En el nombre poderoso de Jesús. Diga amén. Y la palabra dice que asimismo tomó el Señor también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Diga: nuevo pacto, nuevas promesas, mejores promesas, hasta que tú vengas, mi Rey, hasta que tú vengas, mi Rey. Participemos todos de la copa. Por esa sangre, preciosa sangre, que derramó Jesús en la cruz. Vamos, Por ella levante su mano y cántelo. Por ella canto, por ella canto, por ella espero. por ella espero que venga mi Salvador. Grítalo fuerte: por esa sangre, preciosa sangre que derramó Jesús en la cruz. por ella vivo, por ella canto, por ella espero que venga mi Salvador. Por ella espero que venga mi Salvador. Por ella espero
Abraza a una persona y ora por esa persona. Vamos. Padre, declaro bendición sobre la vida de tu hijo, de tu hija. Declaramos tu gracia, tu favor, tu misericordia, tu salud, tu paz. En el nombre de Jesús, liberamos la gracia, liberamos la paz, liberamos la salud, liberamos la prosperidad, Señor, en el mes de julio, un mes de gloria, mes de bendición, mes de victoria, mes de gracia, mes de favor, mes de cielos abiertos. En todo lo que somos, amamos y representamos, y en todo lo que hagamos y emprendamos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos, vaya a su asiento y dele un aplauso grande al Señor. Con su mano izquierda levante lo que usted trajo para Dios y diga conmigo: gracias, Señor, por la provisión. En mi casa somos y siempre seremos dadores alegres. Amén. Quedan 10 días para la convención. Aleluya, denle un aplauso al Señor. 10 días. 10 días. Estamos orando para que Dios ponga semilla en su mano, una semilla pro convención. Amén. Levante sus diezmos, sus ofrendas y diga: Señor, recibe en tu mano lo que de tu mano yo recibo. Recibe tus diezmos, mis ofrendas, y sigue bendiciendo mi vida en el nombre de Jesús. Vamos a participar todos. Fuerte ese aplauso para Jesucristo. Aleluya. A Dios toda la gloria y toda la honra y todo el honor y el poder y el señorío, la alabanza y la exaltación por los siglos de los siglos. ¡Qué bendición! Padre, llévanos a casa con bendición y paz, bajo la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y toda la iglesia dice: los quiero mucho, un abrazo y Dios me les bendiga.